Muy bien, llegamos al final del Congreso Online Venezuela Teletrabaja y la última charla, no por última menos importante, es la de Safe Creative y aquí estoy con Mario Pena, él es el CCO o el jefe de operaciones de Safe Creative y además teletrabajador desde el 2008, ya que tengo entendido que vive a distancia de la empresa y por ello pues ha tenido que ejercer su cargo o ha ejercido su cargo a través de el teletrabajo y por eso, bueno, le llamó la atención la propuesta cuando lo invité a participar en este congreso. Agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Mario. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente el tema del teletrabajo es algo que llevo desde hace muchos años viviendo y ahora que está tan de moda, pues bueno, me gustaría poder compartir un poco también mi experiencia. eh, y bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias más bien a ti. Mario, para poner en contexto a la audiencia en el Congreso, me gustaría que arrancáramos definiendo qué es la propiedad intelectual en Ujú. lo digital. Vale. Eh, a ver, en Safe Creative, cuando lanzamos el proyecto, fue a finales de 2007, yo me incorporé bueno, en realidad me incorporé en 2007, pero empecé a trabajar a pleno rendimiento en 2008. Una de las cuestiones que existía o por las que surgió esta empresa fue que no existía nada en línea que permitiese a los creadores eh, crear pruebas de lo que estaban haciendo, ya fuese una fotografía, un vídeo, etcétera, en Internet. Entonces, desde hace ya como 40 o 50 años aproximadamente, desde la firma del convenio de Berna, por parte de casi todas las naciones del mundo, se estableció que un creador tiene derechos de sus obras de carácter intelectual, aquellas que son creativas, científicas o literarias, como por ejemplo un libro, una canción, una fotografía, una película, tenían los derechos por el hecho de crear la obra. Una vez que creaban la obra, ya no existía ninguna formalidad legal para que esos derechos se les atribuyesen a ellos. Ocurriendo eso, los registros tradicionales nacionales dejaron de tener, digamos, el peso que tenían originariamente, porque antes tenías que registrar para que se te reconociesen esos derechos. Después de eso ya no, y nos encontramos que en muchos años no hubo muchos cambios a ese nivel hasta que en 2007, 2008, pues decidimos que estaría bien crear algo que permitiese a los autores crear esos, o sea, no crear, perdón, crear un sistema para generar pruebas de esos derechos. Entonces, los derechos existen por el hecho de crear la obra, pero ¿qué ocurre si hay un conflicto? Pues si hay un conflicto, un problema, un debate, cualquier cuestión controvertida, es importante poder demostrar que uno es el autor de esa obra. Si ya existen los derechos, es difícil saber cómo se puede hacer. Bueno, pues la forma de hacerlo es generando un registro. Entonces, en los registros tradicionales lo que venían a hacer es, viene usted con su libro o con su partitura o con su película, la deposita aquí y nosotros sellamos que usted se ha identificado y ha dicho que es el autor de esta obra. En ese momento los derechos no existen, o sea, no existen por el hecho de registrar, ya existían por haber creado la obra. Y nosotros emulamos ese sistema, pero con tecnología. Una vez que se sube el fichero digital a Safe Creative y el fichero digital contiene la obra, ya la prueba de tiempo, la prueba de que esto existía en un momento determinado ya existe. Y entonces ese es un poco el fundamento del registro basado en la tecnología. Y esto sirve tanto para obras digitales, que es, Ujú. digamos, el entorno más lógico para utilizarlo, porque es sobre todo digital, y luego sirve también para obras de carácter analógico, un cuadro, una escultura que puedes representar mediante fotografías o vídeos, lo puedes subir ese fichero para demostrar que existe.
Pero la propiedad intelectual en sí es aquello que se produce del intelecto y tienes la parte más a nivel de patentes y marcas, eso nosotros no tocamos, y luego la parte en la que los derechos nacen automáticamente, fotografías, libros, etcétera. Y eso es un poco el esquema general. Ok, ok. Entonces, para tenerlo muy claro y también para que la audiencia lo tenga claro, ¿qué se puede registrar? Lo que puedes registrar es todo aquello que la ley estima que es registrable. ¿Y qué es lo que estima que la ley que es registrable? Pues en general todo aquello que sea original, creativo, eh, y que de alguna forma tiene dos componentes, un objetivo y otro es subjetivo. El objetivo es, bueno, es una serie de criterios que establece la ley en tipo de obra, extensión, etcétera, y luego subjetivo tiene mucho que ver con la personalidad del usuario. Para que nos entendamos, todo aquello que de alguna forma permite a través de la obra identificar a quién ha creado la obra, es susceptible de generar derechos automáticamente. Y los ejemplos más claros son, pues, por ejemplo, una fotografía que una persona puede hacer con el móvil o con, Ujú. o con su cámara fotográfica, un escrito, un artículo, un libro, todo aquello que sale de la mente y se plasma en un entorno físico, aunque sea un disco duro. Canciones, películas, Un videocurso, por ejemplo. también un Ujú, videocurso, porque eso entraría dentro de lo que es formación. ujú, Son todo tipo de obras pues que a la que le dedicamos un tiempo nuestro y en ujú, el cual volcamos parte de nosotros mismos de alguna forma. Por ujú, ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es para diferenciar entre lo que es registrable y lo que no es registrable. ujú, Imaginemos una receta para hacer un plato de comida. ¿Vale? Lo que es la receta, los ingredientes y el orden en el que se mezclan los ingredientes o los tiempos, eso no genera derechos de autor. Pero si eso lo escribimos en un artículo en el cual de alguna forma expresamos con nuestras palabras el, el, eh, cómo es de forma más o menos poética o narrativa, cómo mezclamos las cosas, incluyendo pues nuestro estilo de escritura, etcétera, nuestro estilo de hablar. Entonces, ese artículo sí genera derechos de autor, pero la receta en sí no. La instrucción en sí de, pues, huevos, harina, etcétera, mezclar tantos minutos, eso no. Pero ujú. expresado en un artículo elaborado, pues si coges los huevos y los utilizamos de tal forma cuando nos sentimos, bla, 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 y empezamos a escribir una serie de párrafos, eso sí genera derechos, pero la receta no. No sé si queda claro. Sí, Es sí. en sí, por ejemplo, el texto o la fotografía, pero no la idea que hay Ujú. detrás, sino la concreción de esa idea específica. Ok, ok. Entonces, yo como teletrabajador, más allá del teletrabajo, está el teletrabajador que es autónomo y que va un paso más allá y se convierte en emprendedor digital, pudiera tener varios, digamos, activos digitales, por ejemplo, ebook, eh, Uh -huh. pudiera estar también escribiendo artículos constantemente en su blog, Claro. Uh -huh. pudiera tener uno o varios videocursos, pudiera tener otro tipo de cursos en formato correo electrónico. Toda esta información es registrable Claro. con ustedes Sí, y sujeta a todo, derechos. sí, todos esos trabajos, todas esas obras ya Ujú, generan derechos. O sea, la ley ya te está garantizando unos derechos sobre esas obras. ujú, Puede haber aspectos muy específicos que igual no tengan. O sea, otro tema serían las marcas, los nombres comerciales, pero los ebooks, los artículos, todos los recursos que esa persona haya creado ujú, tienen derechos. Y por lo tanto, el hecho de registrarlo en una plataforma como la nuestra le sirve para demostrar en qué momento creó esas obras. ujú. Así, cualquier otro uso posterior que haga otra persona va a ser siempre posterior. Entonces no va a poder decir, no, es que yo usé esto tal día. No, no, pero el registro es anterior.
Entonces, a no ser que tenga una prueba mejor en el tiempo, se va a suponer que el autor es el primero que lo inscribió, el primero que generó pruebas en Internet, por así decirlo. Pero Ujú. sí, todos esos contenidos generan derechos, por lo tanto el registro es muy útil y de hecho tenemos muchas empresas de formación que utilizan los servicios sistemáticamente para registrar todo, porque además la formación es algo que se reutiliza mucho. Sí. Alguien coge de aquí y de allá Ujú. y unas veces acreditando con todos los permisos, pero otras veces no. Sí. O hay contenidos que son libres y que se pueden utilizar, o que la gente quiere que sean libres y que se puedan utilizar, pero el registro tiene el valor de decir quién creó esta prueba en qué momento determinado y qué se puede hacer o no con la obra. Ujú. Creo que es interesante todas estas definiciones que nos estás dando, ¿no? En principio porque pues yo particularmente no lo sabía que ya el hecho de haber hecho la creación te da te otorga el derecho de autor, ¿no? Y a través de ustedes, pues, se registra para tener la prueba, ¿no? Sí, De que la obra es de esa persona, ¿no? Pero eso es importantísimo tenerlo muy claro porque hay muchas personas que creen que en Internet cualquier cosa es libre de ser utilizada. Entonces, yo veo un buen artículo en un blog y lo hago un copy-paste y lo posteo como mío. Yo no lo hago, pero he visto que hay personas que hacen ese tipo de cosas y sería bueno que tengan claro que eso ya tiene un derecho eh, eh, por parte de la otra persona, ¿no? Es propiedad intelectual de otra persona y no es, bueno, primero no es ético hacerlo y por otro lado, pues no es legal, aunque la persona no haya hecho un registro. Pero ahí es donde tenemos que cambiar y en vista de que el teletrabajo se está expandiendo a raíz de toda esta pandemia, pues vamos a tener que ser mucho más formales, empezar a usar contratos. Ya eso lo comentaba una de las ponentes anteriores cuando hablaba de los aspectos legales del teletrabajo y por supuesto comenzar a utilizar servicios como el de ustedes. Bueno, yo tengo tiempo utilizándolo, por eso fue que me llamó la atención y pensé que era muy importante incluirlo dentro del Congreso el tema, ¿no? Pero tenemos que empezar a proteger nuestros derechos y qué mejor forma de hacerlo que a través de la plataforma que ustedes tienen donde se pueden registrar todos estos activos para tener la prueba, porque pudiera presentarse el caso de que la otra persona diga, no, pero eso lo creé yo. Entonces, ¿cómo tú sí. pruebas lo contrario, no? Sí, eso es. Las dudas que comentas son las más habituales. Sobre todo, hace unos años teníamos muchísimas consultas en los dos sentidos. Uh -huh. Yo, usuarios, creadores, nos escribían diciendo, es que yo no tengo los derechos hasta que no registre. Y nosotros siempre les aclaramos, no, usted tiene los derechos por crear la obra. Uh -huh. Y la ley se los garantiza. Ahora bien, ¿por qué es interesante que registre? Porque como ya los tiene que de alguna forma poder demostrar cuándo creó usted la obra. Uh -huh. Y hay muchas formas de crear esa prueba, no solamente con Safe Creative, sino también con, no sé, con testigos, con borradores, con si has dado un concierto o si lo has subido a una plataforma de streaming o lo que sea. También puedes de alguna forma acudir a esas pruebas, obras o testimonios. El problema es que no es tan sencillo utilizar esas pruebas. Uh Entonces, -huh. los registros estamos hechos de tal forma que desde el ordenador, desde casa o desde cualquier sitio, desde el teléfono móvil, tú generas tu prueba con nuestras herramientas. A Uh -huh. nosotros ponemos a tu disposición todas las herramientas y tú generas tu prueba. Y eso tiene dos visiones. Una es el hecho de que la gente se dé cuenta de que tiene derechos sobre las obras, que las obras tienen derechos y que él tiene derechos sobre su obra concreta. Y también da garantía a los terceros que acceden a la obra, porque cuando ven la obra y ven que está registrada y tienen un enlace en el cual pueden consultar, pues esta obra es de tal persona, puedo utilizarla o no puedo utilizarla, ya ofrece ciertas garantías. Uh -huh. Y cada vez más gente se está dando cuenta de que, primero,
si yo tengo derechos es posible que los demás también los tengan. Ujú. Y luego a partir de ahí no es un prohibido total, es bueno, cada uno decide lo que permite o no, y si tienes más facilidad para acceder al creador de la obra, tanto mejor. Pero son esas dos dudas, lo que dices, si está en Internet es libre de usar. Bueno, hay algunas cosas que sí son libres de usar en Internet, Ujú. incluso porque el autor así lo ha establecido o están en el dominio público. Ujú. Pero tienes que aplicar el principio de prudencia. Si no estás seguro de que la puedes utilizar, no la utilices, Ujú. buscar recursos que sí puedas utilizar, pero hay que tener en cuenta que por defecto, cuando alguien crea la obra, la ley establece ya los derechos son de esta persona. Y si además está registrada, pues cuidado con utilizar la obra que ya está registrada, porque es más fácil que la otra persona se pueda defender a que no lo haga. Ujú. Qué bueno que estamos tratando todos estos temas. Me parece fundamental cambiar la mentalidad en ese sentido. Hasta una foto que está en un sitio web o es propiedad de la persona que tiene el sitio web o puede ser que la persona pagó por el derecho a utilizarla. Entonces no está bien hacer clic, descargarte la foto y luego montártela en tu sitio, utilizarla para fines personales, ¿no? Para otras cosas. Entonces, desde una foto, pasando por un ebook, bueno, el tema de los cursos, como bien lo dijiste, como es tan reutilizado, entonces las personas se creen con pleno derecho a tomar esta información. Todas estas cosas, pues, las personas que los crearon tienen derechos sobre ellos. Bien, ¿qué es lo que más valoran los usuarios de Safe Creative? Bueno, yo creo que lo más importante, lo que más se valora en general es la, la inmediatez, de Ujú. la facilidad relativa, porque bueno, como todas las plataformas, cuando empezamos era muy fácil de utilizar y cuando fuimos añadiendo características, Ujú. eso tiene a veces un poco más de labor en función de lo que se esté registrando, pero sobre todo el poder estar en su casa y terminar la obra y sin tener que desplazarse a ningún sitio ni esperar trámites ni burocráticos de todo tipo, generar la prueba desde su ordenador inmediatamente. Esa yo creo que es la primera cuestión, la inmediatez y la facilidad. Luego, por supuesto, aprecian el hecho de que exista un enlace público Ujú. para que la gente pueda consultar la situación de la obra y, y, y luego que las pruebas que generamos tienen una validez permanente. Entonces, cuando alguien registra la obra y descarga las pruebas con los servicios profesionales, esa prueba ya es para siempre. No, nosotros no la podemos destruir, aunque quisiéramos. Nosotros como empresa no podríamos decir, pues esto no existe. Mientras que en un registro nacional, que en teoría también es una prueba para siempre, bueno, mientras el Estado exista. No es la primera vez que vemos estados desaparecer, Ujú. Ujú. por desgracia, o por fortuna a veces, no voy a entrar en estos detalles, pero no es tan permanente como la prueba que nosotros generamos, que utiliza pues sellados de tiempo y también blockchain, etcétera. Entonces, es la solidez de la independencia del hecho de crear la obra y desde el ordenador, sin tener que hacer nada más. Yo tuve la experiencia de registrar un ebook gratuito que tengo en mi sitio web, que no por ser gratuito quiere decir que las personas tengan libertad o que yo quiera que lo copien tal cual, ¿no? Y tuve la oportunidad de registrar también un cuaderno de trabajo, dos cuadernos de trabajo de dos de mis cursos. Y sí, efectivamente, fue cuestión de subir el documento, se genera un código de registro y se genera un URL que además aparece siempre en el documento, ¿no? En la parte inferior. Es cliqueable, las personas le pueden hacer clic y abre y muestra el registro y además está en la página con ustedes. Entonces, de verdad que sí es muy sencillo de usar y muy rápido. Ahora, quería que nos comentaras un poquito acerca de, en caso de presentarse
un problema en el cual yo tengo una obra registrada y otra persona pues la está utilizando sin permiso, ¿ustedes también cumplen la función de intermediación o solo hacen el registro y ya en caso de presentarse un problema, pues la persona tendría que resolver utilizando las pruebas generadas en su plataforma? Sí, a ver, como registro no ofrecemos intermediación. Sí que Ok. facilitamos una serie de herramientas para, Ujú, por ejemplo, enviar una notificación de CSI de SISTA, una notificación que utiliza nuestro servicio de pruebas digitales para enviar la notificación, certificar si la otra persona la ha leído, etcétera, y todo eso el usuario lo puede utilizar. Pero las pruebas que generamos son pruebas tecnológicas para que luego el usuario utilice. El tema es que no podemos ofrecer intermediación porque entendemos que esa es la labor de los abogados. Y esto es claro. importante porque Ujú, nosotros no somos abogados, aunque eh, sí que hemos hablado con muchos y hemos tenido mucha relación con abogados y a veces sabemos algo de leyes. ujú. eh, yo no soy abogado. Y lo que yo diga no puede ser consejo legal. Sí que podemos orientar, dar pistas, indicaciones e incluso poner en contacto con abogados. Pero cuando entras en una disputa legal, el mejor consejo que se puede dar siempre, aunque no guste, es tienes que contratar a un abogado. Ujú. Y uno bueno además, porque tenemos un dicho aquí en España, que no sé si será el mismo en Venezuela, que es tengas juicios y los ganes. Porque cuando uno se mete en juicios puede pasar cualquier cosa, por mucho que tengas la razón. Ok. Es complicado. Y por eso decimos, si nosotros hiciésemos intermediación o tuviésemos abogados, cosa que no descartamos poder tener en el futuro, eso se tarificaría aparte. Y eso es Ujú. importante porque a veces hay casos muy claros y evidentes, pero luego hay otros casos que se pueden complicar muchísimo. Por ejemplo, lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, un lugar donde meterse en pleitos conlleva la necesidad de tener muchísima capacidad económica, aunque luego vayas a ganar o ganes. Es Ujú. importante. Entonces, pues es eso. Es, es algo que el usuario genera en nuestra plataforma con un precio muy reducido, pero que luego si lo tiene que hacer valer legalmente en sede judicial va a tener que contratar a un abogado, que es el mejor consejo que podemos dar. Ahora bien, y esto es importante, el 80% por lo bajo o el 90 o 95% de los casos que hemos visto que se iban a crear se han resuelto antes de ir a juicio. Porque en realidad, cuando alguien utiliza una obra incorrectamente o ilícitamente, muchas veces es por error, por desconocimiento, como hemos hablado. Ujú. Si el titular aproxima a la otra persona diciendo, oye, con toda la corrección del mundo, Ujú. esto que estás haciendo no es correcto por esto y por esto. Entonces te pido que por favor retires el contenido o lo que sea. En el 80% de los casos se soluciona ahí, porque la Ujú. otra persona, por desconocimiento o lo que sea, dice, pues me he equivocado, es verdad. Y si la aproximación ha sido amistosa, ¿vale? Ujú. Siempre reservándose los derechos, lo más probable es que diga, pues es verdad y ya está. Ahora, si eso no ocurre, si se aproxima y ya no ocurre, entonces sí que es posible que tenga que elevar el tono de la demanda o contactar con servicios de abogados profesionales. Pero es algo que ocurre muy poco. Ujú. Entonces, la gente no se quiere meter en líos y el hecho de decir que la obra está registrada, la otra persona ya sabe que tiene las de perder, porque no tiene ninguna forma de demostrar que es el autor de la obra. Es decir, si yo, si yo tomo una fotografía ahora y la registro y mañana lo está utilizando alguien sin mi autorización o contraviniendo mis términos de licencia, la otra persona, si yo le digo, oye, es que está registrado en Shift Creative, la otra persona no tiene nada que decir, pues yo no, pues entonces ya sé que voy a perder. Entonces, Ujú. si quieres seguir adelante, puedes seguir adelante, por supuesto. La gente, puestos a hacer las cosas mal, pueden llegar hasta el final, como bien sabemos, pero tienen las de perder. Luego ya es que queramos meternos en líos de juicios y abogados, que es muy poco frecuente, pero es que es así, es como funciona el sistema.
Entiendo. Coméntame algo, ¿cómo está el uso de la plataforma a raíz del aislamiento? ¿Están teniendo aumento en el uso de la plataforma? Pues la verdad es que muchísimo. El aumento ha sido como del aproximadamente el 50% más de uso de la plataforma en el mes pasado. Eh, Suponemos que en parte es porque muchos de nuestros usuarios que son creativos Ujú. Están están en creando. casa, están creando y como quieren registrar, pero no pueden ir a registrar porque la movilidad está limitada, Ujú. pues preguntan por ahí a otros creadores y le dicen, pues oye, si es Creative, ahí estamos. Y sí, sí, se está utilizando mucho. Luego también en la parte de Safe Stamper de evidencias digitales, que tenemos firma de documentos, firma de contratos, por ejemplo, en línea, etcétera, pues también tenemos muchos abogados, etcétera, y, y lo diré, asesorías, etcétera, que necesitan pues enviar comunicados, notificaciones a trabajadores, etcétera, y se está utilizando la plataforma muchísimo. Entonces sí, en el último mes y medio ha sido un crecimiento importante y andamos trabajando muchísimo. Esperamos que esto solucione cuanto antes porque entendemos que es algo puntual y hasta cierto punto artificial. Pero bueno, nuestra misión es dar servicio en estos momentos en los que es tan importante el evitar desplazarse. Claro, claro. Y bueno, importantísimo que en la plataforma permite los registros a nivel internacional, es decir, yo puedo hacer mi registro desde cualquier país. Entonces, en ese sentido, ¿tienes alguna estadística de cuáles son los países que más utilizan el servicio o no lo tienes? Sí, ¿Sí? a grosso modo, como la empresa está en España, está radicada en España a nivel de Unión Europea, los principales países que utilizan la plataforma son también europeos. El primero es España, por Claro. proximidad geográfica en realidad, porque Ujú. lógicamente conocemos más la idiosincrasia de España, nos hemos movido más desde los inicios, pero eso ha ido cambiando. Así como al principio eran el 80% de los registros eran de españoles residentes, ha ido bajando hasta ser aproximadamente el 40%. Y luego tenemos muchos registros en Francia, Luxemburgo, Italia, Francia. Y luego en Hispanoamérica tenemos muchos usos en Argentina, México, Venezuela también. Lo que pasa es que en Venezuela hay bastantes problemas para el tema de comprar las cuentas de pago Ujú. por temas de financieros. Pero sí que hay mucho uso en Hispanoamérica en general, es importante, porque de hecho, anecdóticamente hablando, cuando lanzamos el proyecto, fue curioso que la, sin hacer publicidad, absolutamente nada de publicidad, de los primeros usuarios que empezaron a usar la plataforma eran de Brasil. No teníamos ni idea de por qué. O Ah, sea, de repente Brasil y los siguientes India y de repente no sabíamos de dónde venían los usuarios. Y tampoco lo hemos llegado a saber a ciencia cierta, salvo que es que hay gente que es muy activa y curiosa y está mirando todo el día este tipo de servicios. Nos llama mucho la atención porque la plataforma está en español y en inglés y los primeros en usarlo era gente que hablaba, pues eso, portugués, brasileño. otros idiomas. Y luego indios de India, vamos. Y pues nosotros estupendo, vamos, no hay ningún problema. Pero sí que apostamos desde el principio muy fuerte por dar cobertura a Hispanoamérica, Iberoamérica, etcétera. Nos pareció muy importante simplemente por hermandad, porque bueno, estamos aquí juntos con un idioma maravilloso y con toda la riqueza que tiene y toda la creatividad que hay, apostamos muy fuerte siempre por Hispanoamérica. Así es, y estoy segura de que después de ver esta charla, muchos venezolanos se van a interesar porque hay muchos creativos, muchas personas, emprendedores digitales acá en Venezuela haciendo cosas a quienes les interesa tener un registro online de sus obras.
Bien, no quiero que te vayas sin que conversemos acerca de Safe Stamper, porque hemos estado hablando acerca de Safe Creative, que es todo el tema de registro, ¿no? Ujú. Pero también ustedes tienen una herramienta que se llama Safe Stamper. Entonces, ¿qué nos ofrece Safe Stamper? ¿Qué herramientas nos ofrece y cómo se pueden utilizar? Sí, bueno, Safe Creative, lo que en el fondo lo que hacemos de forma muy resumida es generar una prueba digital de que un fichero, junto con una declaración del usuario, existe en un momento determinado. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que esta tecnología servía para algo tan sencillo como enviar un correo. Si alguien envía un correo, pues poder certificar que ese correo se ha enviado a unos destinatarios concretos. Entonces, en su día lanzamos un proyecto que se llamaba Mail Stamper, pero era una especie como de juguete, que además nos lo recomendaron los abogados que nos asesoraban porque ellos lo utilizaban. O sea, yo quiero poder enviar un correo y certificar que lo he enviado. Y por resumirlo, al final empezamos a hacer eso, luego capturas de pantallas, luego navegaciones de pantallas, eh, simplemente registrar ficheros sin declaraciones de autoría, cualquier fichero que pueda contener cualquier contenido, como una idea, un escrito, un contrato, lo que sea. Y fuimos lanzando una serie de herramientas adicionales, cada una con su nombre, y al final se juntaron en Safe Stamper. Entonces, Safe Stamper es un, un objetivador de pruebas digitales. Entonces, entrando allí, uno puede elegir desde certificar el hecho de enviar un correo, enviar notificaciones que se certifica cuando se lee la notificación, cuando se descarga un fichero adjunto, y luego capturas de pantalla. Capturas de pantalla, por ejemplo, si se ha publicado, imaginemos, en el caso que decías, alguien utiliza una fotografía nuestra ilícitamente, ¿vale? Pues podemos certificar que esa fotografía estaba en una página web en un momento determinado. Ujú. Si, por ejemplo, nos encontramos en un caso en el que sufrimos acoso o amenazas por redes sociales, algo tristemente frecuente, casos de bullying, etcétera, en conversaciones de WhatsApp, etcétera. Como WhatsApp tiene una versión web, también tenemos una herramienta para navegar por redes sociales, etcétera, y certificar todas las amenazas, todas las difamaciones, todo eso. Todas esas pruebas se objetivan en nuestros servidores virtuales de forma que nadie puede cuestionar el hecho de la prueba y se pueden utilizar. Primero para negociar, para forzar el cese de esas actividades ilícitas, por ejemplo, para ponerla en conocimiento de las autoridades, por ejemplo, de educativas, o para ponerlas en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado que correspondan. Me están amenazando y estas son las pruebas. De hecho, estas las están utilizando fuerzas del Estado en España, Ujú. para fuerzas policiales de España, para diversos casos que están en instrucción actualmente. Entonces, sí, es un sistema que cualquiera puede utilizar para todas esas pruebas. La última adición es la firma de contratos, que por ahora es gratuito porque durante el estado de alerta, para que la gente pues pueda firmar contratos estilo pues un acuerdo para utilizar la imagen corporativa entre empresas, por ejemplo, o cualquier cosa Un que se nos contrato de ocurra. servicios profesionales, por ejemplo. Eso es. Entonces, bueno, para firmarlo online hay otros servicios que lo hacen. Nosotros ofrecemos ahora mismo este servicio pues, de una forma sencilla que permite evitar esos desplazamientos. Pero sí, Safe Stamper es eso, utiliza la misma tecnología que Safe Creative para certificar todo tipo de otras pruebas que son necesarias. Interesante. ¿Qué casos notables han experimentado ustedes con Safe Stamper? Pues lamentablemente no podemos hablar de los casos más notables porque ahora están en instrucción, y lo que es curioso es que las dos partes litigantes, para que nos entendamos, utilizan ambas partes Safe Stamper, Mm. lo cual es interesante porque veremos cómo lo valora el juez llegado el momento, pero bueno, eso es lo bueno del servicio. Si
si partes acusatorias o que se defienden utilizan el mismo servicio, es que confían en el servicio y lo que se va demostrando es lo que existe en el momento, porque no es por ejemplo, algo que SafeStamper no certifica lo que el usuario ve en su ordenador, sino lo que ve en su ordenador, pero por el nuestro. O sea, se abre la captura de pantalla, la hace en un servidor de Safe Creative, no en su ordenador, que es más fácil de manipular. Pero manipular el ordenador virtual que nosotros levantamos para capturas de pantalla o para grabaciones de vídeo, eso no lo puede manipular nadie. Entonces, los casos más notables están ahora en fase de instrucción y son secretos y no podemos decirlos. Lo que sí que puedo decir es que saldrán en su momento. Ahora se ha retrasado todo un poco, pero imaginamos que pues, a principios del año que viene probablemente serán noticia en todos los medios internacionales porque son casos bastante notables. Wow. O sea, realmente son notables, son importantes porque tiene que ver... Se me ocurren muchas ideas, pero no quiero mencionar nombres. Correos políticos importantes, correos... Sí. Probablemente sea alguna de esas ideas. Y ahora mismo la verdad es que como tampoco nosotros podemos mirar qué es lo que está haciendo la gente, porque no es ético, básicamente lo que solemos entender es de oídas. Cuando algún usuario nos contacta por soporte y nos pide, oye, que estoy haciendo esto y me gustaría saber cómo orientarlo o quién tengo que hablar, etcétera. Entonces, bueno, ahí vemos que hay muchos casos de violencia de género, muchísimos casos de violencia doméstica que se están documentando o atajando mediante estas herramientas. También casos que hemos dicho de acoso escolar, que está tan vigente hoy en día, por desgracia, y que estas herramientas están dando pues nuevo aire a las personas que se sientan amenazadas. Porque, claro, si alguien está amenazado por redes sociales y tú le dices, oye, que sepas que todo esto que me estás diciendo lo estoy registrando con SafeStamper. La amenaza cesa inmediatamente porque se dan cuenta de que les han pillado. Ya no existe esa impunidad porque SafeStamper captura las direcciones IP, una serie de informaciones clave. Eso es importante, ¿no? Sí, una serie de informaciones clave que documentan todo el proceso. O sea, no solamente es el hecho de la imagen, de lo que pone, sino una serie de informaciones que refuerzan el hecho de la evidencia que se está generando, con lo que la otra persona se tiene que andar con muchísimo cuidado. Y entonces sí que se están dando casos de gente que está consiguiendo acabar, digamos, con ese acoso por el hecho de demostrar a la otra parte, oye, que sepas que tengo las pruebas y que esto se lo voy a dar a la policía y que tú verás. Tú verás. Y se suelen acabar ahí. No es una fórmula mágica, no digo que se solucione siempre todo, ni mucho menos, pero está ahí, es un hecho. Pero es una gran... También con temas, sí, también con difamaciones que se dan en Internet. Importante. Gente que publica algo en Twitter difamando a un político o a un país. Bueno, o a una persona, o un competidor, un colega, etcétera. Eso es. Entonces, el hecho de decir, bueno, tú podrás decir esto que no es cierto. Yo creo mis pruebas y luego ya decidiré si te demando o lo que sea. El caso es que aunque lo borres, yo ya tengo la prueba. Entonces, claro. Bueno, pues, además de una prueba certificada, ¿no? O sea, no solamente sí. el pantallazo del tweet, por poner un ejemplo, sino que lo tienes registrado a través de una herramienta especializada. Qué importante es el uso y me imagino que apoyará mucho a las autoridades para acabar con justamente casos de bullying, de violencia doméstica, utilizando medios digitales y otro tipo de situaciones de acoso y todo esto. Es una de las preocupaciones fundamentales por lo que hemos hablado con las fuerzas de seguridad del Estado. Es una preocupación que no nos damos muchas veces cuenta de la importante labor que realizan estas fuerzas de seguridad. Hay gente que está realmente amenazada, extorsionada y que está sufriendo lo indecible. Y realmente
el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado se preocupen por obtener estas herramientas y utilizarlas para generar esas pruebas, creo que nos debería animar a apoyarles un poco más de lo que muchas veces se hace. Y no quiero parecer como que lo hacen todo absolutamente bien, porque en todos los sitios se cometen errores, pero apoyar este tipo de herramientas y a la gente que lo está pasando mal creo que es fundamental. Sí, yo creo que ese es un ejemplo a seguir por parte de las autoridades que a quienes les compete este tipo de delitos, ¿no? Acá particularmente en Venezuela creo que es importante tomar acciones en ese sentido, ¿no? Hasta donde sé no hay, no están utilizando ninguna herramienta que les pueda ayudar a generar pruebas en este sentido. Sí, y una cosa importante, perdona, una cosa importante es lo que siempre comentamos. En realidad, nosotros somos absolutamente neutrales. Nos hemos encontrado, lo que digo, el caso de la parte acusatoria creando pruebas y la parte que se defiende también creando pruebas. Ujú. Lo que ocurre es que como todo va con sus códigos de tiempo, cualquier relato que se intente hacer va a haber unos huecos, si alguien ha manipulado algo mientras generaba las pruebas, que van a ser evidentes para el juez. Entonces nosotros somos neutrales y ofrecemos las herramientas para que cualquiera lo utilice. Pero Ujú. siempre va a ser al fin y al cabo lo que la persona decida quiere hacer y hasta qué punto lo quiera hacer. Ujú. Y habías dicho que estas tecnologías funcionan todas a través de blockchain, ¿correcto? A ver, nosotros utilizamos blockchain para reforzar la prueba. La prueba la generamos utilizando huellas digitales de los ficheros. Es, por así decirlo, como sacar la huella digital de un fichero que contiene una fotografía o de un PDF que contiene un escrito o la huella digital de un MP3 que tiene la música, ¿vale? Nosotros aseguramos que ese sea el fichero siempre, guardamos el fichero y a eso aplicamos los sellados de tiempo. En Shift Creative aplicamos dos sellados de tiempo, uno es propio y el otro es externo. El externo es de otra empresa, que no tiene que ver con nosotros. Nosotros pagamos para todos los sellados y pagamos también para los registros gratuitos que se pueden hacer con Shift Creative. Eso lo pagamos nosotros. Y luego, todo eso, y esto es importante, genera una serie de ficheros con las pruebas. Y de estos ficheros obtenemos también huellas digitales. Y esas huellas digitales son las que grabamos en otro fichero. Es un poco enrevesado, pero todas las huellas digitales de las pruebas que generamos se graban en otro fichero. Y ese fichero, la huella digital de ese fichero es la que grabamos en blockchain. De tal forma que, en resumidas cuentas, si quien ha creado la prueba tiene el fichero original con la obra o con la captura de pantalla o con lo que sea, y los certificados que le damos automáticamente, eh, con el certificado de blockchain podrá demostrar la existencia de esas pruebas siempre, incluso aunque desapareciera Shift Creative. A eso me refiero con la imposibilidad nuestra de destruir las pruebas. Nosotros no podemos destruir las pruebas, aunque quisiéramos. Primero, porque uno de los sellados de tiempo no es nuestro, por lo tanto, siempre se va a poder consultar ese sellado de tiempo en la otra empresa, que está homologada a nivel europeo. Pero es que incluso aunque imaginemos que la Unión Europea desapareciese como tal y dejase de existir esa homologación, todavía estaría ese fichero de blockchain, que es un fichero de auditoría que llamamos, que no contiene ningún dato privado, solamente huellas digitales, pero mientras el usuario tenga todos los ficheros y ese dato en blockchain, que es en la red de Ethereum y que no se puede eliminar, pues podrá demostrar que eso existía en ese momento determinado. Es un poco indirecto, pero es la mejor forma de preservar los datos privados de cada usuario. Vale, vale. Bueno, ha sido una charla sumamente importante, interesante. Espero que la audiencia haya estado tomando nota. Yo ciertamente estaba tomando nota de muchas cosas. Gracias por toda la valiosa información.
Y con la audiencia quiero recordarles que si tienes cualquier pregunta para Mario, la puedes hacer bajo este video en la sección de comentarios. Y bueno, te vamos a pedir un poquito de tu tiempo extra que al concluir este video puedas responder al menos algunas de las preguntas de los usuarios. ¿Ok? Vale. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Mario. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirte? Nada, simplemente muchísimas gracias por la invitación, por la labor. Creo que es muy importante favorecer el teletrabajo hoy en día y durante mucho tiempo. Va a ser de fundamental importancia que los ciudadanos seamos responsables, mantengamos la calma y las distancias en todo lo posible y que os cuidéis muchísimo, que es muy, muy importante el desafío que tenemos por delante. Así es, así es. También recordarles que el URL al sitio web de Safe Creative va a estar en el área de descripción de este video para que ustedes puedan dirigirse allá y ver las opciones que tienen con Safe Creative, con Safe Stamper. Igualmente las distintas redes sociales, los URLs van a estar en la descripción debajo de este video, así que puedes hacer clic allí. Por favor, sigan a esta empresa y por favor vayan al sitio web a revisar todo lo que tienen para ofrecernos, ¿vale? Bueno, Mario, te mando un codazo y muchísimas gracias, de verdad, que tengas muy feliz resto del día. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Chao.